Bien, déjenme explico la dinámica de esta mesa dedicada a hablar sobre el modelo de negocios en los medios de comunicación contemporáneos. A mí me toca dar algunos elementos de referencia, pero en realidad la mesa arranca cuando quienes están invitados en la primera ronda nos harían una breve exposición, sobre todo de la experiencia que a partir de sus medios han tenido y de las perspectivas que tienen en el horizonte. Una vez que hicieran sus respectivas exposiciones, la idea sería poder establecer una conversación a partir de una serie de preguntas que voy a fijar en la mesa, y luego, como hicimos en la anterior, invitar a quienes participan como asistentes en el público también a que participaran en esta conversación. Está con nosotros Jorge Cepeda Patterson, es un periodista reconocido, fundador de un par de periódicos en Jalisco que hicieron historia, y después en el Distrito Federal incursionó en el Universal hasta volverse director editorial. También fue director y fundador de Día 7, y ahora tiene unos proyectos más interesantes que hay en la red, sin embargo, .com, que ha sido ya citado varias veces el día de hoy. Jorge además ha incursionado como escritor y también con gran éxito. Jorge, bienvenido, me da mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias, un placer estar aquí. Uno de los fenómenos más interesantes en los medios de comunicación que me ha tocado presenciar ha sido el de más por más. Sin duda, en una época en que los periódicos están cerrando, que hay un periódico que abra, es una rareza, pero mucho más extraño es que tenga éxito comercial, que sea rentable y que además vaya ganando mercado. Gustavo Guzmán ha entendido muy bien lo que las poblaciones más jóvenes quieren, y déjenme decirlo, y lo que quieren en papel. Es un nicho en papel que ha crecido y que ahora tiene también una fuerte presencia en la red. Es un empresario que venía de otro lado y que se acercó al periodismo, y ahora me da la impresión de que le gustó más de lo que hacía antes. Y me da mucho gusto, Gustavo, tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por Veo que no está Rainer con nosotros todavía. Muy bien. Estamos esperando a Ignacio Catalán también. Supongo que las manifestaciones se complicaron, entonces seguiremos con la rutina. Cuando lleguen se tomarán asiento. Carlos Puch tuvo un accidente automovilístico, esperemos que lo libere también para llegar. Así es que arrancamos por lo pronto con quienes están aquí en la mesa. De mi lado, yo quería simplemente dejar un par de reflexiones para abrir boca. Hace algunos años empezó a hablar de la necesidad de modificar los planes de negocio de los medios de comunicación, el plan de negocio del siguiente año. Y pronto alcanzamos a darnos cuenta de que en realidad el plan de negocios no era el problema, sino el modelo de negocios. Y que estaba siendo un problema por algo el periodista estadounidense Alueta traza muy bien en un libro que se llama Googleando o Google, cuando tuvo por primera ocasión la oportunidad de entrevistar a Schmitter, uno de los fundadores de Google, y le explicaba que pensaba negociar su negocio con un cambio brutal en el esquema de publicidad. Había decidido que cobraría solamente 12 centavos de dólar por cualquier individuo que se acercara a la red y vía Google accediera a un anuncio. Y le explicaba de la siguiente manera su negocio. Decía, mire, hoy la publicidad funciona de la siguiente forma. Si uno va a un estadio de fútbol, hay un gran anuncio de Corona, y cuesta mucho dinero poner el anuncio de Corona, o un gran anuncio en una página de periódico, o un spot en un canal televisivo. Y uno no sabe realmente si ese anuncio de Corona en el Estadio Azteca, ellos hablan de Budweiser desde luego en algún estadio de los Yankees, sirve realmente para mover a la gente a comprar cerveza. En cambio, yo sé muy bien que quien hizo clic en la publicidad se vio informado y puede eso llevarlo a un consumo específico. Se acabaron, decía él, la publicidad de tiros amplios para volverse tiros de precisión. Alueta comenta y dice, me acabo de dar cuenta que el mercado publicitario va a cambiar. Y cambió dramáticamente y afectó no solo a la publicidad, sino a quienes vivían de la publicidad.
Y nos lleva desde luego a suponer que no estamos ante una crisis de los medios, sino de la forma como se financian los medios. Y el día de ayer se hablaba en alguna medida de este tema. Hoy quisiera que lo tratáramos con mayor precisión y acerco un segundo argumento antes de pasar la palabra, que ya se daba aquí a partir de la discusión de Luis y de lo que decía Jorge Cepeda el día de ayer. O sea, el porcentaje de ingresos que están llegando por la vía del papel impreso, el papel es mucho mayor todavía que el que llega por la red. Jorge hablaba ayer de 10-1 en el caso del Universal. Por cada 10 pesos, 9 llegan por publicidad impresa y solamente 1 por internet. Y en cambio es lo inverso cuando uno ve las audiencias, ¿no? Es decir, 9 de cada 10 están visitando el medio vía la red, y eso hace una crisis que no ha sido fácil de resolver. Luis decía hace un momento que en el caso del país, Jorge, es 50-50. Valdrá la pena que ustedes nos den los datos. Bueno, junto a los dos elementos, hay una crisis seria del mercado de la publicidad que está transformando la vida de los medios, que los arroja a pensar un nuevo modelo de negocios y que ya hoy podemos empezar a pensar cuál es ese modelo de negocios medianamente funcional, pues para que el oficio sobreviva. Y cierro con una última frase que le oí a Richard Gringas, es el director de Google News, que ahora ya se suman ellos medios de comunicación, no solamente un servidor, y decía, miren, la verdad es que no han entendido los periodistas que apenas están saliendo de la Edad Media y que en realidad lo que se viene es el renacimiento de los medios. Déjenme subirme a esa ola optimista. ¿Cuál es el modelo de negocios que permitiría ese renacimiento? Y bueno, doy la bienvenida a James Brainerd. Lo tenían aquí entrevistándolo afuera, por eso no había llegado. Él es, digamos, un emprendedor justamente de los medios de comunicación, los medios digitales. Ahora está prestado en el TEC de Monterrey, justamente como investigador, como instructor, y nos puede ayudar mucho también en esta conversación. Le paso primero que nada la voz a Jorge Cepeda Patterson para su primera intervención. Bueno, muchas gracias Ricardo, y gracias a todos, además al CIDE y a las instituciones involucradas acá para organizar esto, que creo que es muy conveniente. Y esto está cambiando tan rápido que es muy conveniente hacer este tipo de reuniones periódicamente para hacer un estado de la cuestión de esto que se modifica a velocidad tan acelerada, ¿no? Yo comenzaría diciendo que el tema de negocios, el modelo de negocios en lo digital forma parte de un subsistema que es algo mucho más amplio, y es la crisis del modelo de negocio del periodismo, no digital, del periodismo, punto. Es decir, hoy por hoy no está muy claro si hay en el futuro un modelo de negocio viable para seguir manteniendo el periodismo como una actividad profesional como la hemos conocido hasta ahora. Es decir, la mayor parte de los periódicos están en crisis, y una crisis que parece irreversible, los periódicos impresos. La industria, que durante 150 años encontró un modelo de negocio viable y operó como tal, se ha agotado. Las personas menores de 30 a 35 años no leen un periódico ni en defensa propia. Espero que es más por más nos dé alguna noticia optimista al respecto, pero es un hecho. Los periódicos, las grandes marcas internacionales o nacionales hoy tiran una fracción de lo que tiraban hace 10, 12, 15 años. Y las cosas no van para mejorar, sino para disminuir. Las grandes redacciones del mundo todos los días nos ofrecen noticias de que hay despidos de profesionales. Es decir, la pregunta de fondo es si de aquí a 12 o 15 años va a quedar algo. Como lo conocemos, insisto. A lo mejor hay medios impresos que sobrevivirán todavía muchas décadas, pero con carácter cada vez más marginal, es decir, para nichos especializados, para ciertos segmentos que requieren una versión impresa, pero no como medio masivo de comunicación como los hemos conocido. ¿Esto qué significa para efectos profesionales? Esto significa que los periódicos, las grandes redacciones, van a ser cada vez menos capaces de sostener un sistema de producción, de generación de noticias. Hoy en día, las redacciones de los periódicos en el mundo siguen siendo todavía el gran medio de producción de noticia. Es ahí donde se genera la noticia nueva.
que luego va a repetirse en agencias, en noticieros de radio, etcétera. No exclusivamente, pero es la principal. Eso está hoy en crisis, está en duda. Y el problema, sabemos todos, que es la expresión de una plataforma que está en crisis, que está debilitada, que está agónica. La lectura, la compra de periódico para enterarse de información. Toda vez que esta información se ha convertido ya en un commodity gratuito en la blogósfera, ¿no? La segunda pregunta es, bueno, ¿hay algo que venga a sustituir esto? Es decir, ¿qué de veras los profesionales estamos condenados a desaparecer como tales? En la medida en que todo mundo se puede convertir en un vocero de información que publica, aunque sea amateur, hay tal sobreoferta que parecería entonces que los periodistas no tenemos cabida o que el mercado no está encontrando una forma de pagar en el futuro la generación de noticia profesional, ¿no? Hecha profesionalmente. Y aquí entra el capítulo, y perdón por la larga introducción, pero era importante no creer que esto del modelo de negocio que no encontramos para lo digital se circunscribe a lo digital, ¿no? Es decir, lo que está en juego aquí es la profesión misma, las redacciones como, insisto, fábricas de generación de información como las conocemos. Lo digital es demasiado gelatinoso aún para escribir cualquier idea en piedra, en bronce. Cualquier noción categórica que a alguien podamos dar en este momento me parece a mí demasiado arriesgada, porque esto cambia cada 2 o 3 años y sustancialmente, ¿no? Sin embargo, para no ir más lejos, nacimos hace 3 años. En el primer año, la consulta a través de móviles representaba el 9, 10, 12%. Ahorita, para prácticamente todos los medios digitales de información, somos consultados alrededor del 50% por vía de móviles, ya no del desktop, digamos, no de la máquina de computadora. Y las curvas van una descendente y otra ascendente, es decir, la plataforma misma a través de la cual nos leen al periodismo digital se está modificando sustancialmente año con año. Los modelos de negocio nacieron primero como una extensión del periódico tradicional, es decir, aquel anuncio, aquel desplegado que publicas en el periódico, hombre, trasládalo al digital a manera de banner para que la gente te vea, ¿no? Sin embargo, aquí fallaron varias cosas. Una, que el anunciante puede utilizar el periódico para construir marca, es decir, no necesariamente siempre está vendiendo una oferta, está generando marca porque aparece en el Reforma, en el Universal o en el New York Times, etcétera. Pero al llegar a la blogósfera no trasladaron este criterio. Muy pocos anunciantes ven así a los periódicos digitales. Lo que quieren es una relación con su comunidad, es decir, quieren el clic, no solo la presencia de imagen. Por eso es que nació con el banner, pero rápidamente se está agotando. Las tendencias internacionales es que los ingresos de publicidad por banner van en descenso, porque fue un traslado primitivo, digamos, de la herramienta anterior. Y todo camina hacia la construcción de comunalidad. Los anuncios de Google, como bien dices, tienen la gran virtud de vincular al producto con aquel consumidor específico que tiene relación con ese producto. El banner no lo ofrece como lo conocemos, pues, ¿no? Entonces, va mucho por ahí. Como no quiero concentrar el micrófono, y esto será una ronda, desde luego, yo terminaría dando algunos datos concretos de por qué me siento reservadamente optimista. Uno, porque esto es un río revuelto que está cambiando mucho y mientras siga así hay esperanza. Porque, en efecto, no sabemos qué va a ser esto dentro de 4 o 5 años. Dos, porque para efectos del periodista profesional, yo creo que lo digital nos da a todos un enorme espaldarazo. Durante 20 y tantos años he hecho periódico en impresos y nunca tenía yo la posibilidad de saber quién nos leía, más allá de una encuesta cada 3 meses, con todas las precariedades que tiene una encuesta de lectores. Hoy en día, ahí sentado en mi máquina, puedo ver en tiempo real
quién entra, desde dónde entra, cuánto tiempo está, cuando sale de esa nota, qué otra nota va, qué nota no vio, etcétera, etcétera. Y a través de sus comentarios o retweets puedo darme cuenta del impacto inmediato. Uno, eso es un sueño para que los que hemos hecho durante décadas un periodismo, que es tirar a una especie de un dardo a una zona oscura donde uno nomás por el ruido trata de ver si le pegó al corcho o a la pared, ¿no? Y de repente empezamos a ver con absoluta luminosidad a dónde llega nuestro trabajo. Eso es un sueño. Y dos, cuando se hablaba de México de prensa nacional, en realidad estábamos hablando de periódicos de la Ciudad de México. Universales llegan algo así como 80 ejemplares o 100 a la ciudad de Guadalajara. Eso no genera prensa nacional. En cambio hoy, cualquiera que publique en un portal digital sabe que por vez primera su producción informativa o editorial está llegando literalmente a los confines del mundo, ¿no? Más o menos el canon, el criterio general es para los periódicos digitales en México es que el 50% procede del área metropolitana, Estado de México, del tráfico, otro 42-43% del interior de la República y un 6-7% internacional, ¿no? Mayormente Estados Unidos, España, Argentina, Colombia. Por ejemplo, sin embargo, es el sitio 5.400, algo así, de Argentina. Como decía hace el rato el colega del país, solo de Estados Unidos entran 100.000 personas, 92.000 personas al día. Imagínense un periódico que circulara en papel a 92.000 lectores, habría sido un sueño, que además es en tiempo real. Entonces, pese a todo el horizonte oscuro que se contempla, yo diría que hay buenas noticias para los profesionales. Y por último, los números de ingreso de un sitio como Sin Embargo también permiten ser optimistas. Prácticamente hemos doblado el ingreso en cada uno de los 3 años, el ingreso económico, y lo que en este momento los ingresos representan alrededor del 40% de los costos, pero hace un año representaban apenas el 20%. Y el próximo año estamos calculando que significarán algo así como el 60, el 62% de los costos. Tendencialmente esto dice cosas, pese, insisto, a el horizonte oscuro. Muchas gracias, Jorge. La verdad es que me sembraste como 5 preguntas, a ver si puedo desahogar un rato alguna de ellas. Yo también. Porque sí, resulta muy interesante la perspectiva que ofreces. Y ahora le doy la palabra a Gustavo Guzmán, él es director de esta empresa, insisto, ha dado pues un golpe muy interesante en los últimos años, más por más, creciendo audiencia donde pensaba que ya no había audiencia. Adelante, Gustavo. De acuerdo. Pues primero que nada, gracias por la invitación, Ricardo. No tenía el gusto de conocer a Jorge o a James. Un placer estar en la mesa con ustedes. El título o el objeto de esta plática dice el nuevo modelo de negocios de la industria mediática, ¿no? Yo no sabía exactamente hacia dónde nos íbamos a ir hoy y creo que es lo divertido de la plática también. Pero creo que ahí nace al menos el meollo de lo que yo podría aportar en esta mesa, porque yo no soy un periodista como ustedes o de base periodística o tener esa formación. No lo digo como algo malo, ni mucho menos, respeto bastante a varios periodistas de admiro. Pero creo que el error del modelo o esta constante discusión y debate en cuanto a dónde van los medios y cómo sobrevivimos, para mí es un poco, o sea, lo escucho demasiado, llevamos 20 años escuchando hacia dónde va y que va a venir lo web y luego cada año nos cambian un poquito la jugada y todo. Creo que el error es creer que todo el ecosistema mundial funciona igual en todos lados, ¿no? Yo creo que cuando queremos emular o queremos comparar lo que ha sufrido los periódicos impresos en Estados Unidos o en México, creo que es muy distinto. Coincide que los dos han sufrido, que son industrias que las dos están ajustándose, achicándose, etcétera, ¿no? Pero creo que son muy distintos, ¿no? Creo que primero siempre ha habido un error de foco en los periódicos tradicionales,
No foco a quién le hablan, el foco comercial me refiero. Creo que tenemos buenos periódicos y también los periódicos tienen diferentes etapas, pero yo no creo que tengamos mal periodismo en México. Yo creo que a veces las cosas malas son las que salpican de más y hacen ver a los demás, pero yo creo que hay muy buenos periódicos en México y muy buenos esfuerzos. Creo que el tema de haberse enfocado, porque así los llevó el ecosistema, a vender publicidad y que coincidentemente a quienes venden la publicidad pues es el poder, era completamente contradictorio, ¿no? Cuando ves que en Estados Unidos esa es la comparación en México porque ha caído, ¿no? Nunca se hizo ese esfuerzo, con algunas excepciones como el Reforma, de realmente crecer el share de tu venta de publicidad a las marcas de la iniciativa privada. Entonces, si pusiéramos los 100 periódicos que había hace 20 años en la mesa, pues el 90% vivían de gobierno, o el 80 o el 70, no tengo un número exacto. Y no había ese esfuerzo por buscar, oye, ¿qué onda con la marca? Exactamente qué quiere la marca. Es más, se hacían más esfuerzos por, hijo, voy a poner una columna de negocios para que me tengan miedo los bancos porque así sé que es también lo político y a lo mejor ellos me dan lana también. Pero no esfuerzos reales de emular y de llegar a ese mercado. Entonces, algo que yo encontré y la verdad de una forma muy inocente, nuestro camino no lo empezamos hace 5 años. Yo me topé con este proyecto, insisto, de una forma inocente y sin un plan a mediano plazo. O sea, es una mentira decirte que yo sabía perfecto que íbamos a hacer esto y luego el otro y luego el otro, para nada, se fue cambiando. Y en el camino hemos hecho muchos errores y sobre todo he aprendido mucho. Inicialmente nació de una forma que hoy sigue conformando uno de nuestros atributos principales, que es el tráfico en el DF. Yo, digo, muy inocente, llegué y dije, oye, pues hay un mercado clase media que nadie pela en los periódicos. Los periódicos tradicionales están muy enfocados en 2 mercados y lo hacen muy bien, que es la mayoría de los periódicos tradicionales, digamos, de editorial, de contenido fuerte, de contenido con un equipo grande, le hablan a lo de hasta arriba de la pirámide, a este tomador de decisión económico, este tomador de decisión político, ¿no? Y sale uno nuevo, porque siguen saliendo nuevos, yo no entiendo cómo, pero sí, bueno, sí entiendo cómo, pero siguen saliendo nuevos, y le siguen queriendo hablar al mismo, ¿no? A ese círculo rojo chiquito de los 10,000, 100,000 o los que seamos, ¿no? Y luego hay periódicos como El Gráfico, El Metro, La Prensa, que tienen buenos tirajes, no buenos tirajes contra otros países, pero buenos tirajes contra los otros periódicos, pero le hablan más a un sector media-baja, ¿no? Hay un boquete, un espacio en la clase media que nunca se enfocaron en él. Tú vas a Argentina y sigues entendiendo por qué hay un tiraje grande, y ves que el periódico lo entiendes y le habla a una clase media. Entonces yo dije, oye, pues no veo un mercado que es profesionista, oficinista que va todos los días a trabajar en la mañana y que tengo la suerte de que hace promedio 55 minutos diario a trabajar en el tráfico, ¿no? Que es tiempo muerto, que es perfecto para echarte un resumen de noticias. Entonces insisto en esta repetición de la inocencia. Pagamos algunas de las agencias de noticias y te damos un resumen en la mañana, y nuestro argumento a la marca era, oye, pues es un producto calientito que te dan en la mañana, ¿no? Somos la tostada y el café de todos los días porque no tienes chance de echarte un buffet como nos encantaría hacer, porque sales corriendo. Te lo doy ahí. Y por alguna razón la marca lo agarró, ¿no? Algunas marcas empezaron a creer en nosotros. Entendimos, o sea, nosotros ni entendíamos los presupuestos de gobierno o lo que podíamos bajar. Literalmente íbamos con los bancos, con las empresas de consumo y empezaron a creer en nosotros. Entonces, para tratar de cerrar un poco este paréntesis para que no se vuelva un monólogo, se fue detallando, o el proyecto se fue puliendo hacia encontrar en este mercado nuestro espacio. Nosotros no tendemos a ser algún día El País o el New York Times, que son cosas respetadísimas. O sea, yo no pienso llegarle al 30% de la población y que todos me lean y que yo influya, y que la verdad es que esa no es la tirada. Hoy nosotros vamos por un nicho específico que es el clase mediero de la Ciudad de México, que va todos los días a trabajar, que no es chico, pero con ese vamos. Y no aspiro a tener el 20% del pie publicitario en México, ni mucho menos. O sea, nosotros estamos aspirando a tener la mitad del 1%, ¿no? O el 1% algún día.
y creemos que en ese nicho específico podríamos hacer bien las cosas. ¿Cuál es la razón por la que hemos sobrevivido? Nos ha ido bien, o llevamos 4 años en números negros, además con la capacidad, la oportunidad de poder ir creciendo. Creo que tiene que ver con que entendemos muy bien qué queremos, que vamos a vivir de las marcas, no del gobierno. Hoy no tengo los números exactos tampoco, pero a grosso modo, si ponemos los totales de inversión publicitaria que hay en México, de gobierno habrá unos 15,000 millones de pesos. Daniel Moreno, que lo vi por ahí hace un rato, hizo un excelente artículo en Animal Político sobre el análisis de la inversión publicitaria de gobierno, ¿no? No me acuerdo el total, pero haber estado por ahí, ¿no? Unos 15,000 millones y metes estados, secretarías, el gobierno federal, más estos porcentajes que todo el mundo habla de ellos, pero no sabemos si existen o no. Póngale que ponemos 15,000 millones de pesos. La iniciativa privada al año en México invierte 65,000, ¿no? Y por alguna razón los periódicos siempre han tenido, o muchos, insisto, no todos, han tenido un margen grande de dependencia de la venta de gobierno. ¿Por qué? Porque no se han enfocado en las marcas, se han enfocado en influir, se han enfocado en otras cosas. Y luego hay muchos periódicos que hoy pierden dinero, que no les importa porque tienen otros negocios y que esto les sirve como un mazo, ¿no? Entonces, cuando metes todo esto en el mix, metes que nada más se hablaban a gobierno, metes que hay periódicos que no importa que pierdan dinero, porque ese no es el foco, hacer dinero con el periódico, sino poder hacer negocios con otras industrias que tienen los mismos empresarios dueños de ese periódico. Pues no es ninguna sorpresa que esté cayendo esa industria, porque estaba dependiendo de algo que eventualmente no iba a jalar. Entonces nosotros hace 2 años empezamos a meterle ganas a la parte de contenido. Entendimos que era muy tonto que tiráramos 150,000 ejemplares al día en la Ciudad de México, que es bastante buen número contra otros periódicos, y que no lo aprovechamos para hacer una marca en web o en otros lados, ¿no? Que cuando lean más por más dicen, pues sí, pero vi el gol del Chicharito, pero prefieren 1000 veces verlo en ESPN o en alguna de las marcas que estén fuertes en la parte de deportes. Si nos vamos a espectáculos también, si nos vamos a noticias, lo mismo. Entonces empezamos, y la verdad es que ha sido un camino muy largo y muy cansado, como platiqué cuando conocí a Ricardo, de entenderle a este tema. Y cada vez que me meto le entiendo menos. Y creo que por ahí va. Creo que hoy es una plataforma que va a sobrevivir. Creo que es muy importante saber tu realidad, hasta dónde puedes crecer. Creo que hoy yo juego un rol para un mercado que ahí va a estar. Que en 20 años todo el mundo va a tener un celular y todo el mundo va a estar en la computadora, perfecto. Y que el 70% del pie publicitario o el 80% se va a ir a electrónico, seguramente. Pero la gente va a seguir en el tráfico y yo voy a tener oportunidad de meter unos contenidos ahí. Que si no van a ser contenidos del día de noticias como eran los periódicos, seguramente buscaré contenidos más útiles, como hoy lo hacemos con nuestra guía, que es mucho el qué hacer de la ciudad, etcétera, ¿no? Pero creo que la razón de nuestra sobrevivencia ha sido esa, ¿no? Que entendemos muy bien nuestros nichos y nuestro espacio, ¿no? Que es muy distinto, por ejemplo, al de Jorge, que es un gran esfuerzo, sin embargo, ¿no? Le agradezco muchísimo. Pero nada más para entender, ¿son 150,000 ejemplares gratuitos? Gratuitos en la Ciudad de México. Ese número es certificado por las 2 casas certificadoras en México que te pide Segov, que es IBM y Moctezuma Asociados. Nosotros nos dimos ahora sí que el lujo de poder tener las 2 para que no haya duda con las marcas. Y creo que al rato se podrá un buen debate de cómo se miden los medios y cómo las marcas saben a quién meten, y nos podemos meter toda una plática de eso. Pero sí, son 150,000 ejemplares. Este año ingresamos a todos los Starbucks, que para nosotros por el mercado que les hablaba es algo pues clave, y subimos casi 7,500 ejemplares que no podemos hoy prometer hasta que estén certificados, porque nos tardamos 6 meses en certificarlos, pero es para nosotros. Y otra es que tiramos 40,000 en Guadalajara desde hace un mes, hace 5 semanas que lanzamos, ¿no? Buscando emular o replicar el mismo esquema para un mercado que creemos que allá no estaba abastecido. Muchísimas gracias. Y para cerrar la primera ronda, le pido a James que tome la palabra. Bueno, este debate sobre cuál es el futuro del periodismo o el modelo de negocios para el periodismo, creo que, bueno, no sabemos realmente, debemos admitirlo, pero hubo una situación muy interesante en el mundo
publicar cosas en el tiempo de Shakespeare, más o menos en el año 1600. Shakespeare, obviamente el dramatista inglés, él publicó durante su vida más o menos 36 dramas, más o menos. Hay un poco de desacuerdo alrededor de eso, pero él era autor profesional. Él era parte de la primera generación de autores profesionales. Anteriormente, la labor de publicar arte, la literatura del arte fue algo privado, casi, pero en el tiempo de Shakespeare, que es el tiempo de Cervantes, hubo un gran cambio por la invención de la imprenta. Interesante lo que ocurrió durante el tiempo de Shakespeare. Shakespeare, la mitad de sus dramas eran sujetos a piratería. Durante su vida, él ganó dinero no por la venta de la publicación, sino por las entradas al teatro. Y en ese entonces, mucha piratería, porque cualquier dueño de una imprenta se convirtió en un editor. Ellos ganaron dinero por conseguir cosas y publicar cosas y vender cosas. Y ellos no tenían ninguna responsabilidad, o no hubo este sentido de los derechos del autor. Fue algo que ocurrió más tarde. Es decir, que ellos, los autores en ese entonces, estaban viviendo una revolución en el modelo de negocios en ese periodo. Y necesitaba más o menos un siglo, 2 siglos para establecer cosas legales como derechos de autor y copyright y todo eso. Fue algo que desarrolló poco a poco. Y ahora estamos viviendo una revolución, un poco parecido, pero tiene lugar a un ritmo mucho más rápido. Por ejemplo, eso es obviamente un iPhone, y el iPhone apareció hace 7 años, ¿no? Más o menos. Y ahora fue el primero. Y este iPhone y los otros móviles, ahora la gente en Estados Unidos y en otros países consume la mitad de las noticias, se consume por estos celulares o teléfonos inteligentes. Es decir, que ha habido un cambio revolucionario en el modelo de consumir noticias en nada más 7 años. Y esta es una revolución al nivel mundial. Eso ha cambiado todas las reglas. ¿Y qué significa para publicidad? Bueno, nadie lo sabe, porque en este momento hay muchas quejas por los anunciantes, por cómo no podemos rastrear los usuarios, los consumidores en los estos móviles, porque hay otra manera el código es diferente, no hay cookies, no funcionan tan bien en estos dispositivos, y los anunciantes no saben con ciencia cierta si una persona que usa esto y una tableta y una computadora en la oficina y una computadora en la casa son 4 personas o una persona, y hay mucho debate. Hay mucho debate sobre la calidad de los anuncios, que a nadie le gustan los anuncios en móviles, pero Facebook está apostando casi 100% en móviles para sus ingresos. Y en este momento estamos viviendo cambios importantes, y ¿cuál va a ocurrir en 7 años? No sabemos. Lo que sí ha cambiado es que no tenemos
más este modelo industrial de la producción y la distribución y la monetización de los medios de comunicación. Estamos viviendo un cambio a un sistema más artesanal, digamos. Pequeñas redacciones de periodistas que trabajan y las pequeñas redacciones pueden competir y robar una parte de la audiencia de los grandes medios de comunicación a través de especializarse. Yo, por más de 20 años de mi carrera, yo estaba parte de un semanal, una cadena de 40 periódicos económicos semanales. Y nuestra especialidad para robar dinero y atención y influencia de los grandes diarios antes del Internet fue especializarnos en la cobertura de los negocios locales. Y teníamos una influencia mucho más allá de los números de circulación. En mi época, 10,000 ejemplares en una ciudad de 2 millones de personas. Y por eso yo creo que este modelo de establecerse en un nicho, aprovechar este nicho, nosotros los periodistas podemos vivir y prosperar en nichos especializados. Una cosita. Entonces, yo creo que el futuro va a ser en estos nichos, como un nicho especializado, como más por más. Y lo que vamos a ver es no un modelo industrial donde nosotros como publicaciones entregamos a anunciantes nada más una cantidad industrial de ojos. Vamos a buscar una nueva relación entre el medio de comunicación y el lector, el usuario. Lo que yo he visto como modelo de negocios exitoso en los medios digitales es cambiar esta relación un poco distante a algo más cercano. Y la relación es, por ejemplo, la diferencia entre un suscriptor y un superamigo con la silla vacía. Un suscriptor o un miembro del sitio de Texas Tribune. Y el modelo, prospera por la emoción y la conexión, el interés, la pasión que el lector o el usuario tiene por este medio, que se enfoca en algo que por lo que yo tengo pasión. Y entonces, por ejemplo, Texas Tribune es un medio completamente digital y ellos tienen 9 niveles de membresías, no tienen suscriptores. Y a cada nivel de miembro hay un pago, $10 al año para estudiantes hasta $5,000 al año para, no sé, chairmans, miembros de la junta directiva, digamos, y con beneficios diferentes. Nadie va a pagar más de $60 al año por una suscripción, pero ellos tienen muchos miembros que pagan $100, $250, $500, $1,000 para ser miembros de esta actividad. Y en términos de la publicidad, el cambio es de la publicidad hasta patrocinios. Un patrocinio no es una relación, un intercambio de dinero, no es una relación económica, es una relación cercana, porque
Yo como patrocinador, lo que yo compro es una relación con un medio de comunicación en la que comparto la visión y un interés en la línea editorial y un compromiso a la comunidad y los valores de este medio de comunicación. Entonces, no más suscriptores, sino miembros. No más publicidad, sino patrocinios. Y desde el punto de vista económico, se puede cobrar más por una membresía y más por un patrocinio. No estamos vendiendo ojos, estamos vendiendo una relación. Es esta conexión emocional. Irónicamente, hemos creado un modelo postindustrial con una relación a través de el hecho de que en un medio digital podemos interactuar con la audiencia, conocer a la audiencia y por eso hay un mágico. Bueno, último punto. Bueno, cuando yo era jefe de este medio, hablábamos del mágico de la publicidad. En ese entonces, como ha dicho Jorge, realmente no sabíamos cuánta gente estaba leyendo nuestras notas, pero la gente que compraba publicidad en nuestros periódicos tenían el sentido de que, bueno, nos gusta este periódico económico porque nos ayuda en nuestros negocios y por eso compraron. Ellos querían estar en este ambiente y el mágico no es entregar una cantidad de ojos a un anunciante, sino que el anunciante tiene la garantía que su mensaje va a aparecer en un medio confiable y un medio que tiene ciertos valores, un medio que tiene cierto compromiso a su comunidad. Este es lo mágico. Muchas gracias. Vamos a cambiar la dinámica. Estas fueron las 3 intervenciones y ahora traigo 3 preguntas y les voy a pedir que reaccionen rápido, lo más brevemente posible, pensando en minuto y medio, y luego de mis 3 preguntas abro el micrófono al público. A ver, la primera pregunta, necesito plantearlo así. Yo entiendo medio como algo que puede expresarse, un poco como la religión católica habla de la Santísima Trinidad, de formas distintas. Es decir, lo puede hacer papel, lo puede hacer digital, y seguramente habrá otros inventos, puede ser distintos dispositivos, pero no voy a hacer la distinción ahorita entre papel y digital, simplemente ahí hay un medio. Y los medios tienen, por lo menos hoy, 3 formas probadas de financiarse. Ahí decían, primero, dado que ninguno sirve, vamos a buscar otro negocio. Por ejemplo, conozco un medio que va a abrir un restaurante para con eso financiar el medio. Esa forma de financiamiento no la voy a abordar porque tendríamos que hablar de demasiadas cosas. Me quedan solamente entonces 2. Vivir del lector, de la audiencia, o vivir de la publicidad, o una mezcla de ambas. Entonces, mi primera pregunta tiene que ver con la audiencia. Ya James se adelantaba. ¿Realmente se puede hoy vivir de quien acude al medio? Olvídense del anunciante. Te pido, Gustavo, que dejes a un lado tu fuente de negocios principal. Decías tú hace un rato, Gustavo, no hay que ver a todos los países, todas las sociedades como si fueran iguales. Y es que es cierto, si uno mira números en Alemania, en Japón y en Francia, la caída que describía Jorge es mucho más suave. Y por lo menos Japón y Alemania, fundamentalmente viven de sus lectores. Sí, claro. Algo en su historia debe tener que ver, algo la guerra, no me voy a meter en esas Honduras. Pregunto, ¿será posible vivir de los lectores convirtiéndolos en patrocinadores? ¿Sí o no? ¿Cómo y qué modelos han dado resultado en esa dirección? Y abro la mesa para que hablen ustedes directamente, uno por uno, o peleándose entre sí, cosa que sería más sabroso. En 10 segundos, bueno, si no hay comunidad, si no hay lectores, si no hay usuarios, no hay anunciantes, no hay negocio. Hay que servir primero a la audiencia, el usuario, y
cuando se sirve bien a este grupo, va a haber un grupo de anunciantes que van a querer estar parte de esa comunidad. Jorge, los suscriptores hoy, ¿pueden ser una fuente de financiamiento? La experiencia es muy de claroscuros en todo el medio y lo que se muestra hasta ahora es que es muy difícil para un medio digital de información apelar al suscriptor. Entre otras cosas porque la sensación que tiene la gente, el consumidor, el usuario de noticias, es que las noticias ahora son gratis, ¿por qué pagar por ellas? Dicho lo anterior, hay casos excepcionales que tienen que ver sobre todo con la prensa especializada. Es mucho más fácil para el Wall Street Journal o el Financial Times cobrar a un suscriptor, que de entrada ya va a cierto nivel económico, pero podría pensarse incluso en otras especializaciones de prensa con el argumento de que el usuario va a encontrar ahí lo que no está disponible en otros lados. Y segundo, o marcas muy prestigiadas, y eso tendría que contarse con los dedos de la mano de un manco. Es decir, tendría uno que pensar en el New York Times, que hace ya 3 años, arrancó un servicio de suscripciones, es decir, pagas para poder ver el material completo, si no, no lo ves, pero solo el New York Times se lo puede permitir. Es decir, New Yorker. El New Yorker no. Muy difícil para un medio de información general, como somos los periódicos o ahora los periódicos digitales, pretender que vamos a sobrevivir básicamente de lo que genere un lector por ver nuestras noticias. Un último tema es una modalidad parcial, es esto de los socios, de lo que se ha estado hablando ya en algunos sitios. Hay varios sitios en otros países del mundo que cobran, es decir, que solicitan una especie de donación para apoyar la causa informativa de ese medio. La experiencia es variopinta, no alcanza a financiar ni de lejos la posibilidad de operar, pero sí puede constituir un apéndice de ingreso que ayuda en algo. No conozco ningún caso en que este tipo de donaciones financien a un sitio grande de información general digital, ¿no? ¿Algo sobre los suscriptores? Sí. Pasamos a la siguiente pregunta. Sí, definitivamente. Yo creo que casos aislados va a haber siempre, excepciones a la regla hay siempre. Y que haya una página en España o haya una página en otro lado que pueda vivir de los suscriptores, no lo dudo. Y va a haber 10 y va a haber 100. Pero hablando del general del mercado, no es suficientemente grande para pagar todo el back office de los reporteros, del equipo, etcétera. La industria nunca va a poder pensarse que el 20% de los ingresos están llegando por ahí. Insisto, va a haber un caso de éxito y claro que lo sabrá, pero creo que si estamos pensando es en toda la industria de los medios hacia donde se está transformando. Y si algo hizo Internet es que hizo todo gratis, ¿no? Te dio obligó a los demás medios a decir es gratis, claro, está la TV de paga, etcétera, pero sí hay una tendencia fehaciente hacia que todo sea gratis. Entonces, habría que asumirse que más el modelo estadounidense que el japonés o que el alemán triunfó, digamos, en esta dinámica, y el lector, la audiencia, es relevante, pero no como fuente directa de financiamiento. Es decir, el suscriptor no va a alimentar a los medios. Nos tenemos que mover al tema entonces que nos queda pendiente, que es el anunciante. Y les lanzo la siguiente pregunta. Este febrero tuve la oportunidad de asistir a un festival que se realiza todos los años en Perugia, Italia, donde se discute justamente el estado de los medios. Y alguien hacía notar que años anteriores, pues los patrocinadores de ese festival eran medios como Le Monde, como La Estampa, y ahora los patrocinadores pues eran los mismos que nos están patrocinando a nosotros, Google, Facebook, Twitter. A ver, y luego Google, Facebook y Twitter y Amazon se sentaron ahí y dijeron, a ver, no se equivoquen, nosotros somos medios de comunicación. Claro. ¿Les ofende que se los digamos? Esos somos nosotros. Ya compramos el Washington Post, decía Amazon. Y en ese sentido, el desafío era, más vale que se fijen en nuestro modelo de negocios si quieren sobrevivir. Sí. El problema de ustedes es convertir su modelo de negocios en el nuestro. Ahora, hay algunos que han sido exitosísimos para monetizar, Google. Hay otros que teniendo audiencias inmensas les ha costado más trabajo, Facebook.
Pregunto, ¿qué tendríamos que aprender de esos nuevos medios de comunicación para monetizar las audiencias creadas gracias a la tarea periodística que se hace? Bueno, la perspectiva del anunciante ha cambiado. Hoy uno puede ir ahorita a Polanco con una agencia de publicidad y ellos ya no están comprando medios como hacían antes. Antes decían, tengo esta pauta, entonces una parte para el Universal, una parte para tal revista, una parte para Televisa en su noticiero tal. Y una parte para ellos. Claro, y su comisión leonina para ellos. Hoy esa lógica se ha modificado completamente. Lo que compran son audiencias. Es decir, si yo voy ahorita a la cita ahí en la agencia de publicidad, ellos me van a decir, compro sin embargo o no lo compro. No es esa la pregunta que se hacen. Es, ¿tú tienes audiencia que me interese a mí en particular para esta campaña o no? Es decir, ese es el gran éxito de Google, que él le puede decir al anunciante, yo no te estoy vendiendo mis 200 millones de tráfico en el mundo, o los 2.000 o los que sean. Yo lo que te puedo vender es un auditorio que está consumiendo el producto que a ti te interesa anunciar. Y a lo mejor son 20,000 en la Ciudad de México o 30,000, ni siquiera lo tiene que, es un algoritmo. Hace unos días yo hice una reservación en un hotel en una ciudad que no voy a mencionar, para no verlos allá. Yo pensé para cuidarte de la envidia. Y cada que abro Google, entonces me aparecen anuncios de hoteles en esa ciudad y en ciudades similares, y voy a estar así semanas, supongo, hasta que consuma otra cosa a través de Internet, ¿no? Es decir, compran audiencias. Entonces, la respuesta a qué tenemos que hacer los medios es efectivamente generar una relación con nuestras audiencias, que tiene que ver con data mining, entre otras cosas, y poder decir al anunciante, pues sí, yo sin embargo puedo tener 4.6 millones de usuarios únicos, pero no interesan. Lo que te puede interesar es que tengo 200,000 usuarios únicos al mes que cumplen exactamente con este nicho de consumo que tú estás buscando. Ahora, eso requiere absolutamente una revolución al interior de los propios medios de información, que va a pasar por poder hacer lo que está haciendo Google. Es decir, de entrada conocer a mi usuario, a mi auditorio, y poder efectivamente convertirlo en una mercancía monetarizable en el mercado publicitario. ¿No crees que va a ser muy tarde ya para ir atrás de él? Cuando ya llegues a eso, o sea, el medio que haga lo mismo de Google, como dices, y aprendas, él ya va a estar haciendo otra cosa. Bueno, de hecho, Google, Facebook, Yahoo y básicamente se llevan según la fuente de información, entre el 50 y el 80% de los ingresos publicitarios en Estados Unidos que van a lo digital. Exactamente, el 60. En México es el 60 hoy. Lo que es brutal, es decir, sí, todo ese pastel publicitario en realidad ya no está llegando a los medios de información, está llegando a los grandes agregadores. ¿Hay forma de pelearse por ese material? O mejor uno pacta con Google a que le pasen una pizcacha, ¿no? Pero es como el de los contenidos de los SMS hace 10 años, cuando fue un negocio muy grande. Tú llegabas con los contenidos de Niurka o los contenidos de los goles de fútbol, y llegabas con Telcel y había un porcentaje y si quieres. Y así era, porque el dueño de la plataforma manda, y el dueño de la plataforma hoy es Google, o Twitter o Facebook, pero pongámoslos todos en la misma bolsa como lo hiciste tú, Jorge. Hay un 60% del dinero digital que se va para allá. Y luego hay un 20% que se va a todos estos brokers que hay en Miami y en Argentina, que compran un buen de tráfico a todos lados, los blogs que decías, los nichos, etcétera. Le dan una comisión estúpidamente grande a las centrales de medios, que son los que vendieron hace 10 años todo esto, vámonos a digital, el dinero sobre todo, ¿no? Y que hoy todo el mundo dice, ¿y por dónde está acá? Y creo que muchos, porque en estos brokers se ve el 20%, y si ya quitamos ese 60 y ese 20, pues queda 20 para todos lo que llamamos premiums, ¿no? Para Sin Embargo, para Más por Más, para Universal, para todos. Y no da el mercado para eso. Nunca va a crecer ese 20%, por más que hagamos lo que hagamos, o al menos es mi opinión, claro. Y eso creo que es la complicación principal. O sea, hoy hay una guerra o una pelea en cómo va a transformarse los medios electrónicos en México, todo el debate de las televisoras y los que se están peleando, que yo no entiendo por qué se están peleando tanto eso. Y que a final de cuentas vamos a llegar en 20 años, en 25 años, y el radio, como platicamos tú y yo, Rafael, pues el radio va a ser Telcel el que te va a cobrar el radio, no va a ser Asir o no va a ser
núcleo 2000, ¿no? Porque tu celular es el que te va a conectar. Pero a ver, o sea, en el entonces coche. me sugieres abrir un restaurante si quiero tener un medio. Pues mira, si es muy anichado y si te da para el dinero, sí, definitivamente. Mira, hay otra plática muy buena que tuve con un amigo hace un mes y es, hoy es tal esa necesidad de justificar que en serio lo digital es rentable, que hay páginas de internet haciendo otras cosas, justificando que le está yendo bien en web. O sea, tan fácil como videos, o sea, hay mucha gente haciendo videos y le llaman contenido, porque el contenido también es toda una bola de cosas que pueden ser, pero hacen videos que se vienen haciendo hace 60 años, se llaman productoras, pero te dicen que es una página de internet rentable. No es cierto, tienes una productora dentro de la página de internet que deja lana y la página de internet está perdiendo, las juntas y dices que ganas y te haces esa chaqueta y está perfecto, ¿no? Bueno, en la parte, yo creo que porque hay más mecanización, más la venta y la compra de publicidad es cada vez más automatizado, que esta compra, bueno, todo el mundo está viendo que el costo por 1000 impresiones, la medida de cómo se ha vendido publicidad por muchos años, el costo está bajando y cada vez va a bajar más. Y entonces la publicidad como fuente importante de los medios de comunicación digitales va a bajar en su importancia a largo plazo. Entonces, ¿qué podemos hacer para reemplazar eso? Hay muchos esfuerzos creativos y todavía no hay, como ha dicho Jorge, en este momento estos esfuerzos de monetizar la comunidad a través de abrir su tienda de departamentos en la web, como El Faro, por ejemplo, en El Salvador, un periodismo de investigación. Ellos venden libros, música, otras cosas a través para monetizar su audiencia, pero realmente no es una fuente importante. Sí. Pero hay eventos, por ejemplo, en Texas Tribune, por ejemplo, en Estados Unidos, ellos generan más o menos $5 millones al año. Es un non-profit, no es sin fines de lucro. Y ellos, un quinto de más de $1 millón están generando a través de eventos especiales y patrocinadores de eventos con boletos de entrada a estos eventos. Entonces, $1 millón para un medio de comunicación digital, completamente digital, y es a través de monetizar la comunidad y la pasión de la gente. Es importante decir, sobre todo que va Jorge, quiero preambularle, me tardo 10 segundos. Yo no estoy diciendo que no se puede hacer dinero con una página. Estoy diciendo que es muy difícil, que son pocos los que van a poder, ¿no? Y que vas contra este sistema que va en contra. Gracias, o sea, los afortunados son los que se adelantaron como ustedes, que tienen una audiencia muy grande y que va a hacer dinero. Pero no van a ser los mismos que los periódicos hacían hace 10 años y ese mismo dinero no va a regresar, solo decía eso. Tengo que hacer la tercera pregunta, si quieres, Jorge, cerrar esta ronda. Esto es importante porque a mí me parece que el periodismo digital va a pasar lo mismo que ya está sucediendo en tecnología en el mundo. Es decir, yo no veo que en este momento alguien esté en una cochera, en una casa en California, construyendo lo que va a ser la nueva Apple. Entre otras cosas… Ya nadie puede ser Bill Gates. Ya nadie puede ser Bill Gates, es decir, pero va a ser una acotación inmediata. Entre otras cosas porque Apple va a comprar inmediatamente cualquier tecnología importante que esté surgiendo, ¿no? Pero lo que sí va a poder suceder en las cocheras es que alguien esté generando el nuevo WhatsApp o Telegram o Instagram. No sé si me explico. Es decir, empresas mucho más especializadas que son capaces de montarse sobre el mainstream. Me parece a mí que con la información digital va a pasar lo mismo. Es decir, yo sí desalentaría a cualquiera, 4 amigos aquí, periodistas, que deciden hoy abrir un blog de información porque van a ser rentables, porque van a poder ofrecer lo que ningún periódico digital en este momento en la Ciudad de México está ofreciendo. Eso es tratar de fundar Apple en una cochera donde ya no va a suceder. Muy de acuerdo. Todo indica que la tendencia
Está sucediendo en España, por ejemplo, hay un sitio que se llama El Confidencial, que es un .com digital, un periódico digital que está por alcanzar al mundo y al país, es rentable desde hace 2 o 3 años, pero va a haber un Confidencial o quizá 2 en ese país. Los demás están condenados al fracaso. Donde sí hay posibilidad es hacer periodismo especializado, hacer el WhatsApp en una cochera, es decir, periodismos especializados que no están siendo respondidos cabalmente por Apple o por El Confidencial, o espero que por sin embargo en algún momento, pero que sí pueden ser, encontrar un nicho de audiencia y eventualmente de anunciar. Y de alguna forma se cierra lo que decíamos al principio, perdón. O sea, ve lo que dice Jorge y coincido al 100%, ¿no? O sea, no hay forma ya de hacerte de la plataforma. Antes sacabas un periódico hace 20 años y tenías tu plataforma. Ya el contenido que ponías en la plataforma pues también era tuyo. Hoy tienes la oportunidad de subirte con contenido o con un software a la plataforma, pero ya no va a ser tuya. Y la gente cree que va a ser los dineros de antes. Pues no, ya la plataforma no es tuya. Pero tú dijiste hace un momento que quien tiene la plataforma regula el flujo. Totalmente. Y entonces déjenme regresar a mi ejemplo del restaurante, porque es inocuo. Si alguien monta un restaurante para montar un medio, está bien, pero imagínense que no es un restaurante. Vamos a pensar que es una mueblería, una tienda de muebles. De acuerdo. O que mi negocio, por ejemplo, es la venta de teléfonos celulares o de servicios celular. O que mi negocio, como pasó con General Electric, está muy lejos de los medios. Y entonces resulta muy interesante, dada la cantidad de dinero que deja mi negocio, construirme una plataforma. Y de pronto lo que estamos viendo son plataformas cuyos dueños pues no son periodistas ni están preocupados por el periodismo, sino por su negocio principal. Pero no son plataformas. Bueno, son contenidos basados en, o sea, subidos a plataformas como Facebook, Twitter o Google, pero la plataforma sigue siendo la misma. Déjame concluir la pregunta con un ejemplo que daba Raimundo Riva Palacio. Bueno, al restaurante. Déjame hacer el ejemplo. Sí, en realidad me está preocupando mucho la línea editorial con esa pregunta que yo de Carlos. Raimundo Riva Palacio aquí el año pasado decía, tengo información de que Carlos Slim compró publicidad por adelantado el periódico Reforma, lo traigo a esta mesa. No, me acuerdo, una intriga, pero eso es muy fácil que pase, que de golpe un anunciante que tiene muchos intereses compre la línea editorial por adelantado justamente en este momento de crisis. La misma pregunta cabría para el Estado, el gobierno comprando línea editorial con años de anticipación. No voy a meter en esa curva porque esa es la mesa que sigue. Entonces, lo va a dejar actualmente con respecto a los anunciantes privados. Sí puede pasar en esta circunstancia que quien tenga un restaurante y quien sea el dueño del restaurante influya en la línea editorial. pero es una estrategia de marketing. En lugar de comprar flyers, ahora va a ser tu página. Pero es tu estrategia de marketing, de difusión. No vas a ser dueño de ninguna plataforma. Vas a hacer ruido en Google, y en Facebook, y en Twitter, y en los SMS de Telcel. No eres dueño de la plataforma. Las mismas marcas están lanzando sus propios sitios. Ellos están publicando cosas como medios de comunicación, como Nike, y grandes marcas están haciéndolo. Pero para el restaurante, hay plataformas, he leído, no he experimentado por primera mano, estas plataformas en las que los anunciantes locales, los restaurantes, una tienda de muebles, puede lanzar su propio, montar, subir en esta plataforma para un medio de comunicación local, hiperlocal, su propio mensaje, su propio reportaje a estas plataformas de manera muy fácil. Es la usabilidad. Perdón, pero la pregunta sí la quiero hacer todavía más directa para que se entienda. ¿Esta crisis del modelo está afectando el profesionalismo de la línea editorial que se requiere, Jorge? Sobre eso hay que ser realistas. Es decir, esto siempre ha existido. Piensen en los 5 o 6 periódicos principales de la Ciudad de México. ¿Cuántos de ellos en realidad no son un negocio periodístico per se, sino la punta de lanza de un grupo económico muchísimo más grande, para el cual se ha montado un periódico para defender intereses del grupo? Es decir, si caminamos unas cuadras por aquí por Reforma, vamos a llegar a, desde luego, a uno de ellos. Entonces, esto no es nuevo. Es decir,
La mayor parte de los proyectos periodísticos tradicionales tenían que ver con intereses específicos o políticos o de grupos comerciales que operaban en el medio periodístico no en función de una lógica de mecanismo de negocios periodísticos. Es decir, salvo el Universal y Reforma, que son empresarios dedicados estrictamente a la institución periodística, el resto representa más bien empresas en donde da lo mismo si son rentables o no como periódicos, de hecho no lo son. Pero, digamos, forman parte de un presupuesto empresarial mucho más grande que tiene que ver con otros intereses. El riesgo siempre ha estado, y a lo mejor no me expliqué muy bien por qué saqué ese tema exactamente del gobierno y de la dependencia. Es en la intención en la que seguimos pensando que el gobierno nos va a financiar, te vas a morir. Si es a la marca, tendrás alguna chance. Está difícil, pero tendrás alguna chance. Y, perdóname lo último, y el caso que mencionas de Riva Palacio no es un tema de una marca. Digo, coincidentemente es la justificación que pagan para que salga la marca, pero no es eso, es política, estamos de acuerdo. Bueno, están pagando por igual, ¿no? No es ese caso. El activo más valioso desde un punto de vista del negocio, de un medio de comunicación, el activo más valioso es la credibilidad. Si un medio de comunicación vende la credibilidad, sacrifica la credibilidad, va a perder su poder como un negocio. Y por eso sacrificar la línea editorial es un suicidio. Es un suicidio desde el punto de vista no solo de credibilidad de un negocio. ¿Por qué en México no pasa? Hay muchos que sabemos que sacrifican la línea editorial y no se suicidan. Bueno, porque tienen la protección de... Bueno, entonces no es un Guillermo Canela, él es consejero de comunicación, viene de la UNESCO y traía un par de argumentos sobre esto. Entonces te voy a pedir justamente a partir de la discusión internacional que está habiendo en materia de libertad de expresión y tendencias en los medios. Y luego tienes una primera intervención. Bueno, gracias por invitarme a participar con algunos comentarios y he hecho muchos apuntes mientras ustedes hablaban. Por supuesto, hablo desde una perspectiva que es totalmente distinta, ¿no? De un burócrata internacional que quizás tenga poco a contribuir para estas cosas. Pero la UNESCO es la Organización de Naciones Unidas que hace 70 años se dedica a proteger el flujo informacional de las sociedades. Y voy a hablar desde un poco, hacer los comentarios a partir de lo que ustedes dijeron, desde esta perspectiva. Creo que una cuestión central es que todos nosotros estamos con dificultades de comprender no solo el futuro del periodismo, de lo que está pasando, pero comprender en general lo que está pasando con nuestras sociedades. O sea, el propio periodismo perdió alguna conexión con las sociedades del conocimiento. No se dieron cuenta de las manifestaciones públicas en Brasil o en Chile. O sea, no sabían que venían. En todos el día siguiente estaban con cara de sorpresa, ¿no? Entonces, pensar el futuro del negocio cuando somos incapaces de comprender las propias sociedades, el lector del que tú hablabas, las audiencias, no es tan sencillo así. Entonces la cuestión es, ¿somos capaces de comprender lo que son las sociedades del conocimiento? Quizás todavía estamos pensando en una idea de sociedad de información, que es muy distinto de sociedades de conocimiento, ¿no? Eso es una primera cosa. O sea, la propia The Economist publica en 2006 una nota diciendo que es la muerte de los diarios y 5 años más tarde hace un pedido de disculpas en una nota mucho más larga diciendo no es tan así. Y ahí menciona los ejemplos de Japón, de Alemania, pero también menciona los ejemplos de India y Brasil, donde de hecho están creciendo los números de tiraje, etc. Entonces tenemos ahí unos fenómenos que no son tan sencillos así de comprender. Y la paradoja es, estamos en sociedades que quieren cada vez más información y conocimiento, y en esta sociedad los medios que representaron un poco eso desde el iluminismo están con esta crisis de identidad, ¿no? Es un poco una paradoja, porque sí queremos más conocimiento y más información, pero no queremos pagar por eso. Y ahí está un poco la crisis que estamos viviendo. Para nosotros, y con eso voy a terminando, voy a dejar 3 puntos ahí, pero me gustaría mucho escuchar de ustedes. Sí es fundamental pensar qué principios no vamos a abdicar para mantenernos vivos, ¿no? Para mantener a nosotros vivos. O sea,
¿Qué periodismo queremos, aunque tengamos todas estas limitaciones? Si es este que va a proteger la democracia y los derechos humanos, o cualquier cosa vale para seguirnos haciendo plata o teniendo el negocio, ¿no? Esta es una pregunta fundamental para nosotros, por supuesto. Ahora, es verdad que para mantener medios libres, independientes y plurales, la sostenibilidad financiera es fundamental. Y no son solo los medios tradicionales que sufren eso, las radios comunitarias, los nuevos portales de periodismo investigativo, etcétera, sufren lo mismo. Y ahí hablo de 3 cosas que dejo como interrogantes. Una es, la calidad es central para seguir manteniendo vivo este negocio, ¿no? Los ejemplos que hay alrededor del mundo muestran que bajar la calidad puede funcionar en el corto y mediano plazo, pero en la larga no funciona. O sea, esta idea de que sí hacemos las cosas más barato, pero ¿por qué no tenemos plata? Parece que no funciona. Eso es un interrogante. El otro es que todos estamos muy interesados en la interacción con las audiencias y parece que interactuar con las audiencias es abrir una página de comentarios. Pero aparentemente lo que las audiencias esperan es una interacción mucho más calificada. Eso significa más rendición de cuentas por los medios, más transparencia. Hay medios que nunca tuvieron ombudsman y ahora están teniendo que abrir por presión de las audiencias. Bueno, ¿con quién de hecho dialogamos y no es solo enviar un mail? Entonces, ¿qué les parece a ustedes eso? ¿Qué es esta interacción calificada que está siendo demandada para este futuro, para este modelo de negocios? Y finalmente, el tema de la innovación y de la creatividad en este proceso. Hablamos mucho de economías creativas, pero ¿cuánto los medios están de hecho invirtiendo en este proceso, ¿no? Estamos hablando de cosas como Netflix, que lanza el House of Cards de una manera totalmente novedosa y que no sabían si la cosa iba a funcionar o no, o Breaking Bad o lo que sea, pero también de cosas como La Diaria en Uruguay, que es un consorcio de lectores y de periodistas que hace el diario y parece que está funcionando. O sea, ¿cómo entra la innovación y creatividad en este proceso? Eran muy breves estos comentarios. Antes de devolverle la palabra a los 3 panelistas, abro el micrófono por si hubiera otros comentarios o preguntas y después les devuelvo a ellos la pregunta. Adelante, por favor. ¿Sí quiere pasar? ¿Alguien más? Adelante. Si quieres acercarte a una silla acá, ya sé de qué vas a hablar. Muy bien, adelante, por favor. Buenas tardes a todos, mi nombre es Aurelio Contreras, soy periodista, vengo del estado de Veracruz, el sufrido estado de Veracruz. Y bueno, marcándonos en el tema de la mesa, en 2006 participé junto con otros compañeros periodistas de allá de Jalapa, en donde vivo, en un periódico independiente, gratuito, que aplicaba ese modelo de gratuidad, que se llamó Horas Extra, y que apostaba por un periodismo social. Era nuestra idea en ese momento. Lo logramos mantener durante un año. Nos negamos siempre a buscar patrocinio oficial, nunca nos acercamos al gobierno, en ese momento era el de Fidel Herrera, pero lo tuvimos al final que abortar porque era pues incosteable, porque además todos periodistas pero ninguno vendedor, entonces éramos malísimos para la cuestión comercial, ¿no? Entonces la pregunta, el cuestionamiento que yo les quisiera plantear es ¿qué futuro tiene el periodismo independiente que no busque o que no dependa, que no se integre a los esquemas comerciales tradicionales y mucho menos de búsqueda de convenio con un gobierno para poder sobrevivir? O sea, ¿cuál puede ser entonces la vía en este momento en el que, como señalan, pues los modelos en el periodismo digital pues sirven o tienen éxito en algunos casos, pero no necesariamente en todos? En Veracruz les puedo decir que hay 700 páginas de internet, ¿no? Y que todas buscan convenio con el gobierno, ¿no? Pero pocas opciones de periodismo independiente. ¿Cuál puede ser la vía? ¿Cómo lo ven ustedes? Les voy a pedir por favor a los preguntones, a ver si pueden preguntar 1 minuto y medio para que nos alcance, porque tenemos que acabar a 2:30. Adelante. Mi nombre es Gisela Vieira, soy periodista y quiero preguntarles ¿cómo se puede hacer para, si actualmente
el lector tiene que pasar más de 1 minuto, porque es lo que piden para comprar publicidad, ¿cómo se hace para combatir la banalización de la información, para no tener los tops y para no tener información pues escandalosa? Eso por una parte. Y la otra es una diferenciación, por ejemplo, en el caso de Más por Más, que es un modelo de negocio que entretiene. Sí, de acuerdo. Y entonces, o sea, ¿cómo decir, vamos a informar realmente o vamos a entretener? Y por último, en el caso de los medios, si su modelo de negocios ahorita permite que los periodistas tengan buenos sueldos y buenas prestaciones. Sí, mi nombre es Primavera Telles Girón, directora de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Son 2 preguntas, sobre todo por lo que estaban discutiendo James y Gustavo, que ya no terminaron esa discusión, que me parecía muy interesante, acerca de la cuestión de la línea editorial, y que decía bien a bien Gustavo, que bueno, los medios no se han muerto y siguen haciendo esta cuestión de vender su línea editorial. Y pongo un ejemplo muy claro del periódico El Universal hoy, ¿no? La sección de estados está lleno de gacetillas, y las gacetillas, pues obviamente, pues son publicidad, ¿no? Entonces, eso sigue funcionando y los periódicos no se han muerto y pelean por eso, ¿no? O sea, por vender por comprar esa información, y tienen un reportero en El Universal para cubrir estados. Entonces no dice, bueno, ¿dónde está la cuestión de libertad de expresión? Y además, ¿dónde está la cuestión del compromiso con la información? Entonces sigue siendo un negocio. Entonces, bueno, quisiera que retomaran esa discusión. Y la segunda cosa, muy rápido, es el asunto también que decían que decía Gustavo, de los contenidos, y que ustedes tuvieron que cambiar los contenidos hace 2 años, porque yo recuerdo Más por Más y era un periódico que tenía más publicidad que contenido. ¿Por qué fue que ustedes decidieron meter más contenidos que publicidad? O sea, ahí hay algo a lo cual hay que responder para poder meter contenidos y cómo hacer para que la gente los lea, porque a veces la gente dice, bueno, pues sí, es un periódico gratuito, pero pues no voy a estar leyendo publicidad, ¿no? De acuerdo. Última. Bueno, pues yo ya no me va a dar tiempo porque yo soy directamente aludido con el tema del restaurante. Y no voy a poder explicar Va a ser buenísimo el exactamente. restaurante. Ya la veíamos venir. No, claro, como no lo voy a explicar, sí dejo algunas preguntas que me parece que faltaron en esta discusión acerca de, y como introducción, en el 2010 The Economist hace una pregunta y dice ¿cuál es el futuro del periodismo? Y lo que responde es: el futuro del periodismo se encuentra en las salas de té del siglo XVIII en Inglaterra. Es lo que responde The Economist, y lo que dice es generemos comunidades, y por eso uno puede imaginar que una comunidad es un restaurante. Pero dentro de esto, digamos, a partir de ahí se abren muchas posibilidades de financiamiento que me parece que no se tocaron y que son interesantes. Por ejemplo, y que tiene que ver con el contenido, es decir, el contenido una vez más vuelve a ser más importante que nunca, y por ejemplo están todos los temas de crowdfunding, donde por ejemplo uno de mis sitios favoritos en internet, techdirt.com, lanzó una campaña para que les financiaran toda la capacidad de reporteo sobre el tema de neutralidad de la red en Estados Unidos, que como sabemos es un tema que está en la FCC. Funcionó, sacó este señor Mike Masnick $70,000, un poquito más, en una campaña rápida de una semana. La pregunta es, ¿funcionaría aquí en México? Es decir, porque como bien dice Gustavo, hay distinciones en los mercados. La otra es el financiamiento directo. Peter Sunde hizo esta aplicación que se llama Flutter, donde el lector paga directamente al autor sin que el medio reciba absolutamente nada. Y el tema es que el autor esté inscrito en este botoncito, que el medio tenga ese botoncito y que quien lo usa lo tenga, y directamente le puede pagar al autor a través del contenido. Entonces dices, bueno, pues si me gusta, le pago directamente al autor lo que yo quiera. Y yo puedo financiar yo a un autor directamente, y el medio solo se convierte en una plataforma para alojar a ese autor. Y la última es, desde luego, el periodismo que le llaman periodismo filantrópico.
Es decir, ¿cómo podemos hacer, y eso lo hemos explorado en el medio del restaurante, sobre el tema de que fundaciones internacionales financien parte de la línea editorial de estos proyectos y que sea la Fundación Ford o alguna otra fundación con proyectos muy específicos de gran alcance, de largo aliento, quienes financien, y eso cómo puede mezclarse con el resto de un modelo de negocio que no solamente depende de eso, porque evidentemente el periodismo filantrópico acota por sus características la investigación periodística. Le voy a dar la palabra a Jorge Cepeda Patria, ¿no? Porque nos hemos alargado un poco y tiene él un compromiso breve. Entonces empezaría Jorge y después lo liberamos para que se retire y seguimos los demás. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, es imposible abordar todo. Yo quisiera centrarme en un par de cosas. Primero decir, seguramente una provocación, cuando estaba hablando de la discusión de modelos de negocio del periodismo digital, estamos hablando de autosustentabilidad o no. Cualquier otra opción que signifique abrir un restaurante para poder sostener un modelo periodístico en el digital, en realidad lo que estamos hablando es de una migración, es encontrar en otro lado la rentabilidad que no tiene la generación de información, la producción de información y su colocación en lo digital. No la descarto, pero estamos hablando de otra cosa, es decir, bienvenidos los que pueden financiar durante un corto tiempo o mucho tiempo a través de otros mercados la posibilidad de generar información, pero no estamos resolviendo la pregunta de ¿es autosustentable o no? El otro tema es el de la calidad y la banalización que mencionaba. Me parece muy importante, muy pertinente la pregunta, porque hay una enorme tentación de ir a por el tráfico, como dirían, ¿no? Es decir, abrimos un blog o un periódico digital y todos los que hemos pasado por aquí sabemos que es relativamente fácil generar tráfico a través de la banalización. Es decir, Galilea Montijo o Paris Hilton o el último escándalo de las Kardashian, por supuesto que va a generar tráfico. El problema es que genera un tráfico falso. Es información absolutamente encontrable en cualquier otro sitio, puede pasar a través de nosotros el usuario y nos alimenta nuestra estadística y nos sentimos muy bien, y al mismo tiempo estamos cavando nuestra tumba, ¿no? A mí me parece que la salida es justamente en la dirección contraria. Esto es, ciertamente hay una enorme abundancia de información hoy en día que puede encontrar la gente en cualquier otro lado, pero nunca como ahora, que hay sobreabundancia de información, infoentretenimiento, información basura, etcétera. Nunca como ahora se había hecho tan necesaria la tarea del curador, que al final es lo que es un periodista. Es decir, es aquel capaz de sumergirse en la realidad y decirle a la sociedad, esto es lo pertinente, esto es lo importante, entre las 15.000 informaciones que pueda haber en este momento en la vida, circulando en la atmósfera, estas 120 que publico en el periódico son las fundamentales para ti, a efectos de estar informado, tomar opinión, formar opinión, tomar decisiones, ¿no? Eso que es digamos, la relación sagrada que existió entre el periodismo y sus comunidades a lo largo de 200 años, nunca como ahora se hace más vigente, justamente porque nunca como ahora ya no hay 1.000 informaciones en el ambiente, sino 200.000. Ahorita podemos abrirnos y enterarnos de cómo está el tráfico en Singapur o lo de la temperatura en Nueva Guinea, ¿no? Es decir, hay 200.000 datos que están ahí. Sin embargo, no todos son pertinentes. Y ahí es donde el periodista profesional se vuelve absolutamente imprescindible en los tiempos que vienen. Y si va a existir profundizando en esta tarea, es decir, dando fe de información confiable en este mundo de data caótica, pseudoinformación, etcétera, etcétera, y vinculando a los auditorios con aquella información que le es pertinente, insisto, para formar una opinión madura, sólida y capaz de participar en los asuntos que le atañen, ¿no? En sus destinos, digamos. A mí me parece que es la única salida posible. No tenemos garantizado la existencia del periodista como lo conocemos en el futuro, porque estamos en una zona ambigua, azarosa, pero si va a haber alguna, me parece a mí, si vamos a existir dentro de 20 años como nos conocemos ahora, va a ser gracias
a la profundización de la vía contraria de Paris Hilton y Galilea Montijo y Kardashian, que es la investigación de los temas profundos, el trabajo del curador profesional que es capaz de decirnos en una pantalla, en una serie de informaciones, aquello que es pertinente para vivir de manera responsable, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. Gustavo. Respondiendo a las preguntas, creo que te respondiste solo tú al principio, dijiste que éramos puros periodistas y nadie sabíamos vender, y luego dijiste al último, ¿qué debemos de haber hecho? Pues un socio vendedor, ¿no? La respuesta en cuanto a entretenimiento, creo que no es ninguna sorpresa o ninguna novedad que en los periódicos siempre hay soft, ¿no? Hoy varios periódicos sostienen de sus secciones sociales, esa era su parte soft. La nuestra es la guía, el qué hacer, pero claro que tenemos una carga fuerte de estos 2 años para acá, poco a poco, de noticias locales serias, ¿no? Yo creo que hay que hacer un balance, ¿no? En el balance, en nuestro caso específico, tienes un balance de noticias muy ciudadanas con temas de interés de clase media, y luego una guía donde te doy estos temas más light, más que hacer de la ciudad, estilo Una Chilango, donde ir, que son revistas que, bueno, a mí me gustan mucho. Y la respuesta es, no me malentiendas, James, yo nunca dije que, o sea, yo también en el ideal, la línea editorial se debería de mantener, y en un mundo ideal se deberían de morir estos periódicos que se prostituyen, pero no es cierto, o estos medios. Yo lo único que te respondí es, desgraciadamente no es cierto, y ella puso un ejemplo, yo no lo constato, pero digo, hay ejemplos. No pongar, como dijo muy bien Daniel en la junta anterior, poner nombres como que para qué ahorita, simplemente existen. El deber ser no existe en este caso específico, ¿no? Y el otro del porcentaje de anuncios, pues sí, hemos ido metiéndole cada vez más foco al lector, porque cada vez entendemos que hace 2 años nos dimos cuenta que el lector era a la larga lo que nos iba a dejar, porque necesitamos crear una marca más por más en las diferentes plataformas, no solo esa es la razón por la que le bajamos al share entre anuncios y contenido. ¿Okay? Y la final, no sé si la pregunta fue porque que si la filantropía también jugaba un rol para poder sostener a los medios, ¿ese era? Pues yo creo que la filantropía y las marcas, pues es de la mano, ¿no? Es convencer a alguien, como puedes convencer a Coca-Cola, puedes convencer al dueño de la asociación civil, ¿no? Pero es la misma labor, que si a uno le vas a dar impresiones y le vas a llegar a más y al otro le vas a, no sé, llenar ese deseo de cambiar el mundo, pues sí, pero es lo mismo, es ese mismo labor. Yo lo metería junto con ir a convencer a gente que se meta a tu proyecto, llámese marca, llámese gobierno, llámese tal, sin poner en riesgo tu línea editorial. Eso es, yo creo que este deber ser, ¿no? Muchas gracias. Sigue James. Muy breve. En términos de entretener o informar, no creo que es una selección que se debe hacer. Se puede crear un BuzzFeed con mucho tráfico y agregar más tarde una parte periodística. Es lo que ellos están haciendo. En términos de El Universal, bueno, El Universal tiene un reportero de estados, eso fue el punto. Bueno, los grandes medios no van a proveer soluciones de este tipo de cobertura porque ellos tienen sus presiones económicas, no pueden hacerlo. Yo creo que la solución será los medios digitales pequeños, enfocados en nichos que tienen interés especial en Oaxaca o en Guerrero o cualquier estado. En términos de cómo podemos rentabilizar nuestro medio de comunicación, yo creo que… Siendo independiente, ¿no? Que no sí, es medio crítico, independiente. No sea sí, un medio tradicional comercial. sí, ¿no? sí, yo creo que una solución es algo de aprovechar las nuevas herramientas de interactuar con la audiencia para proveer un servicio sumamente diferente de todos los demás medios de comunicación a través de establecer una relación interactiva con la audiencia y aprovechar esta relación, no solo proveer información, sino ayudarles a solucionar los problemas. Es decir, que el medio de comunicación es el líder en ayudarles no solo a proveer información, sino a ayudar a solucionar problemas. No solo la crítica,
sino la solución y poner a la gente en actividad, poner en marcha